Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Este es su programa Aprendamos Economía y estamos transmitiendo desde el canal 35 en TV UJAT y en Radio UJAT en el 107.3 de FM. Y saludamos a todos aquellos que nos ven en pantalla, en casita, y los que van escuchando en radio, en su coche o en algún aparato auditivo que tenga radio. Felicidades, hoy 11 de febrero, unos días más y celebramos el 14 de febrero, un día muy importante para el ser humano, porque ahí aparece una palabrita que se llama amor. El Día del Amor y la Amistad es el 14 de febrero, es un tema que vamos a comentar el día de hoy. Y saludamos a todos aquellos que nos ven y nos sintonizan, y además este es un programa de la División de Ciencias Económico-Administrativas y del Centro de Comunicación de la UJAT. Bueno, pues hoy vamos a iniciar tres temas bastante interesantes. Les adelanté a uno, el que tiene que ver con el 14 de febrero. Vamos a ver ya ese Brexit que hace tiempo ya se finiquitaba y ya parece que ya llegó al fin, y el caso de la inflación que tanto se dice de ella. Pero antes de comenzar, permítame presentar a mi amigo Gildardo, que esta tarde me acompaña. Pues muy buenas tardes a todos los televidentes y radioescuchas. Gracias por seguirnos en este espacio de los martes. Y bueno, vamos a tratar de revisar minuciosamente esos 3 puntos que vamos a tratar el día de hoy. Esperemos que les guste. Yo pienso que sí, fíjate que ya estamos a la vuelta de la esquina. Acuérdate que llevamos un recuento nosotros de 14 temas que se manejan aquí para impulsar el consumo en la economía. Ya pasó el primero, el 6 de enero, el Día de Reyes. Dígase lo que se diga, se dice por ahí que es la industria que no deja de crecer en la economía de este país. Y México es el tercer productor de juguetes en el mundo. Y bueno, también hoy el segundo festejo del año, que es el día 14 de febrero. Y la pregunta que nos hacemos nosotros, ¿me sale caro ese festejo? Muy bien, por ahí vamos caminando. Y el otro tema es el fin del Brexit de Inglaterra. Brexit significa la salida de la Gran Bretaña de la Comunidad Económica Europea. Y le intitulamos que ya no es Comunidad Económica Europea Inglaterra con su salida. Y por otro lado, la inflación en nuestro país, verla desde el punto de vista de la inflación subyacente y la no subyacente, que son dos terminologías que maneja el Banco de México. Y bueno, comenzamos la plática. No sé qué te parece, mi querido Gildardo, que comencemos esta plática el 14 de febrero y rebuscando por todo lo que uno se pone a investigar. Increíble, ¿eh? Aparece en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo como los días feriados, aunque no es suspensión laboral ni nada, pero lo contempla como los días de fines largos de la semana, y está incluido este día del festejo del amor y la amistad, y obviamente pues está interesante para muchos de los que festejamos este tema. Y hablando de gasto, fíjate que dicen por ahí los que han investigado que se gastan más de 980 pesos en promedio ese día los enamorados y hasta los que no están enamorados. Dicen que los hombres gastan más que las mujeres. Se logró un estimado de más de 1.000, fíjate, casi 1.400, 1.500 vamos a cerrarlo nosotros, lo que gasta un hombre, y la mujer en 800 pesos sus gastos. ¿Te das cuenta? Somos más botarata nosotros, ¿no te parece? Y obviamente, pues dice uno, me sale caro este día. ¿Será que es caro esto? Yo voy a comentar 2 cosas que me gustaría que platicáramos el tema. Una de las cosas que buscan los enamorados de esa época es el viaje. Quizá los más caros, ¿no? Por el lugar donde tengas que viajar. Y más que es viernes, se agarra el sábado y domingo, o sea, se hace un puentecito. Un buen puentecito. Aunque no sea oficial. No es oficial, pero está contemplado entre los días feriados del país, el 14 de febrero. Fíjate nada más. ¿Qué prefieren los enamorados? En primer lugar, la comida. ¿Cuánto crees que te gastaría tú una comidita ese día 14? Depende a dónde vayas a comer, ¿no? Si vas a echarte unos tacos al mercado, pues... Hasta donde te alcance la bolsa, ¿no? Hasta donde... Pero si te vas a un restaurante ya de mayor nivel, pues 2,000 pesos, 1,500. Si te vas a pedir, tienes que ser una botellita de vino. Mínimo. Mínimamente, pues ya te sube el consumo, ¿no? Pero fíjate que ya es un hábito, una costumbre, que no solamente para los amigos o los enamorados esperan el día 14 de febrero, ¿no? Sino
para el comercio, sobre todo, para la industria y el comercio, porque sí, es un consumo que se da muy representativo. El 14 de febrero, de alguna manera, ha sobresalido por encima del Día de los Reyes. Claro. Los Días de los Reyes pues son los grandes perdedores con Los papás. los papás, ¿sí? Y ahí va acercándose al Día de los Papás, el Día del Padre. No, está el de la madre antes. Pero la corona de todo es el Día de las... Hasta el año pasado, Era el día de la mamá. el Día de las Madres es la que más consumismo se refleja en nuestra economía. Para mí, festejar este ese día para mí como que todo el mundo se involucra, porque están los jóvenes enamorados, hasta los que están más adultos, hasta los ancianos, hasta los de la tercera edad, como que algo toca esa fibra. Sí, pero si no hay ingresos, si no hay dinero, por más que te involucre, no se siente el amor ni la amistad en ese sentido. Yo creo que lo han ido, o sea, ha ido avanzando este día. Supuestamente este año se espera obtener cerca de los 22,000 millones. 22.800 millones de pesos. Y los juguetes también jalaron con más de 23.000 millones. Ya vamos hablando de una cifra bastante fuerte. No, los juguetes fueron menos. Fueron 17, o sea. Sí, ya está hablando de 40.000 millones que ya van acumulados. En este trimestre del año, el primer trimestre, sí, de consumo. De puro consumo por un día especial, muy específico. Y qué bueno, porque de alguna manera para nuestra economía, pues representa trabajo detrás de todo este comercio. Hay trabajo de los que producen estos bienes, claro, hay trabajo de los que venden estos bienes y hay satisfacción los que consumen estos bienes. Hombre, ¿no? Imagínate. Dice uno, oiga, yo platicaba con alguien el Día de la Madre de la Amistad, por eso le puse la palabra, me sale caro este día. Me decía uno con el que platicaba, fíjese usted, me dice, llega el Día de la Madre de la Amistad. ¿Y qué pasó? Me sale caro invitar a la novia. Bueno, porque ¿dónde la vas a invitar? Y empiezan los comentarios, que las comidas, que los dulces, que los bombones, que las flores. Y alguien dijo un viaje, un viaje quizás sea el regalo más caro. Así vayas a cualquier municipio, o a la playa, o a un lugar en lo particular, quizás sea el regalo más caro que le hagas a tu novia, o a tu esposa, o lo que sea. Y a que invites a ese lugar a esta persona. ¿Por qué? Porque ya no es barato trasladarte de un lugar a otro, ya sea que te vayas manejando o que compres boleto de avión o en autobús, se dispara más. Vas a dormir en la calle, si te vas a pernoctar la noche el 14 en ese lugar, mínimo un hotel donde comer, donde estar. Y le saco cuenta, me dice, oiga, si había contemplado un viaje hasta por allá, yo creo que ya no va a estar en mi proyecto del día 14 de febrero. Saca cuenta. Y me salió la palabra, me sale caro este día, maestro. Digo, pues saca cuenta. Y si vas buscando, ahora, en lo caro, el viaje, no. La comida, la cena, y lo decías muy bien tú hace un ratito. Pero la peculiaridad del festejo de este año es que como se amarra a un puente, ajá, entonces también la industria turística pues se va a ver beneficiada. Claro. O sea, los hoteles, restaurantes en zonas turísticas, pues se va a reflejar una afluencia de amigos, de enamorados que aprovechan esta coyuntura de decir, bueno, vamos, aunque sea 2 días, ¿no? 3 días, y aprovechan un fin de semana largo que no es oficial, pero que coyunturalmente se puso de pechito, claro, y lo van a aprovechar. Entonces, creo que va a ser un día que se va a diversificar de alguna manera el consumo, no solamente lo tradicional, un ramo de flores, chocolates, ropa, aparatos, un celular o cosas así por el estilo, porque cada vez se va ampliando esa cobertura de bienes que quieren
a expresar esa amistad o ese amor, pues regalándote un celular de unos 20, 30 mil pesos. Ah, la mecha. Sí. O Pues, o uno de esos que sea de 200 pesos, que le llamada. Y ya. Oye, con razón los de Canaco todos protestaron con lo que dio el presidente, ¿no? No queremos que se acaben los puentes. ¿Por qué te imaginas 22 mil millones? Entran, casi 23 mil millones entran al arca de las empresas este largo fin de semana, cuando el presidente propone de que no, ya no se hagan estos puentes porque afectamos a la educación y demás. Todo pegan el grito en el cielo, los empresarios, sobre todo la industria turística, porque dice, oiga, estos puentesotes que se hacen nos hacen que se reactive la industria turística. Y yo a veces le doy la razón. Un día me hospedé en un hotel en Cancún, de esos que cuesta hospedarse ahí. Y me platiqué un día con el gerente que estaba en ese hotel, me dice, ¿sabe? Compré la semana después de Semana Santa que como que bajan los precios. Y me dice, ¿por qué bajamos los precios? Me dice, porque se nos viene abajo después de Semana Santa toda la cuestión del consumo aquí. Y entonces bajamos los precios para sostener el mantenimiento de la infraestructura del hotel. Me dice. Si no, imagínese usted, bueno, yo creo que por eso la Canaco Servitur protestaron, no hombre, se nos acaba, imagínate que no hubiera esos puentes, como el que viene ahorita, el viernes, sábado, domingo y lunes. Digo, viernes, sábado y domingo, y regresa. Ayuda a que esas empresas turísticas, esas empresas hoteleras que viven de eso, se sostengan. Porque si esperaran cada vacaciones, imagínate, ya no existieran esos grandes hoteles o esos paraísos que hay donde va uno a pasársela a todo dar en la playa, en esos lugares. Digo, cuando dijo el presidente así, todo el mundo protestó y yo les digo que sí, porque es una industria que se vendría abajo. Creo que está en revisión. Creo que van a ajustar el concepto de puentes. Los puentes van a seguir existiendo, oficial o no oficial. Eso, México es un país tan especial. Además, como dice, que ya lo que se hizo, que lo que es costumbre es ley, ¿no? Sí. Entonces, yo siento que no va a haber problemas en ese sentido. Pero qué bueno que los jóvenes, yo creo que los adultos... La industria hotelera va a estar a gusto. Sigo platicando al regreso, ¿te parece? Regresamos. Continuamos. Bueno, ya estamos de regreso, sigo platicando el tema del 14 de febrero y tenemos un teléfono aquí en el estudio, el 358-1596. Llámenos, escuchamos sus mensajes, sus llamadas y si tiene ahí por ahí las redes que damos nuestras redes sociales, www.ujat.com.mx, ahí estamos nosotros, y el Facebook en TV Ujat, ahí estamos, y en esa línea roja donde todo se sube, ahí también estamos nosotros. ¿Cómo se llama? En YouTube, ahí estamos nosotros. Bueno, los jueves y domingo, ahí nos pueden sintonizar, Aprendamos Economía. Para hacer esta plática que sea interesante, dos cosas quiero recordarles a ustedes, el tema del 14 de febrero. Si hay que celebrarlo, lo único que te llevas de la vida cuando ya deja de existir aquí es los amigos con los cuales te reúnes, lo que puedes comer y beber y viajar. Y convivir con la gente que te quiere, con la gente que te aprecia. Reunamos, hombre. Eso es bueno. Llena la salud del cuerpo y del alma esas reuniones de amigos y familiares o con las personas con que tú te quieres. Y vamos a contribuir al crecimiento de la economía. Tiene estimado más de 22 mil millones de pesos el crecimiento en este 14 de febrero. Y dicen que un incremento mayor al año anterior. Y cerremos la plática, amigo Gildardo. Sí, bueno, es que este día ya es cada vez va tomando más importancia económica en nuestro país. Se está acercando el Día de los Padres. La coronita todavía de los festejos es el Día de las Madres. La importancia de este día es que ya rebasó a los reyes, los grandes perdedores. Porque ya llegan los reyes muy debilitados después del 24 de diciembre. Ajá. Entonces eso ha mermado mucho para que los reyes
en algunos casos ya no pasen por muchas casas. Por la casa. ¿Sí? Y eso los debilita, ¿no? Debilita su presencia, y el día de la amistad y el amor, cuando cae sobre todo un fin de semana como es en este año, se potencializa porque le da opción, se abren aspectos de servicios como son centros vacacionales, porque se aprovecha como puente, y de esa manera se benefician no solo el comercio tradicional, sino también hoteles, restaurantes de zonas turísticas. Y esto pues es un aliento para nuestra economía, sobre todo cuando los críticos están bombardeando de que no hay consumo, que no hay actividades económicas. Este año, bueno, representa para muchos analistas un incremento, que va a estar cerca del 4% con relación al año pasado, y eso pues significa ingresos, significa trabajo y significa de alguna forma un reflejo que a fin de año en vía consumo se va a reflejar en ese tan polémico y discutido En el mundo se acelera, PIB, el Producto Interno Bruto. Bueno, ese PIB. Ese PIB. No, esto se habla en todo el mundo. Lo único que aquí en América coincidimos con los de Chile, en otros países americanos, otras fechas, septiembre, octubre, pero al final de cuentas buscan cómo celebrar la amistad las personas de este planeta. Y bueno, cambiando un poquito el tema, yo sí les digo a ustedes que sí, les invito a que celebren este día. Es importante que nos reunamos con los amigos, es importante que convivamos ya cuando no estamos, ya cuando se van nuestros amigos de este planeta, los extrañamos realmente, y bueno, si podemos convivir con ellos, con los amigos, con los enamoradas que ustedes tengan, o con la familia, es importantísimo convivir con ellos. No tienen ni idea ese encuentro, esa plática, y yo creo que debemos fomentarla. Pues cambiando un poquito del tema, hay un punto que tenemos que analizar nosotros. Hace rato veníamos analizando desde, hace un año, más de un año, el caso de Inglaterra, que decide salirse de la Comunidad Económica Europea. No decidieron ellos no estar porque uno de su primer ministro hizo un comentario que querían salirse de ahí, lo sometió a plebiscito y los ingleses en su mayoría dijeron que se salían. Pero no toda la Comunidad Económica, no todo el Reino Unido, porque anda protestando Escocia, anda protestando Irlanda del Norte, andan protestando esas repúblicas que forman parte del Reino Unido de la Gran Bretaña. Ellos no quieren salirse, ellos quieren seguir obteniendo los beneficios que se da en ser parte de esa Unión Económica Europea. Salió ya en febrero, oficialmente dejó de ser parte de la Comunidad de Inglaterra, aun cuando siguen todos los preparativos para irse saliendo, ¿no? Las negociaciones para en los términos. Los acuerdos comerciales que se tienen que manejarse, en fin, y una serie de preguntas que se hacen, entre ellos la salida, porque el ser comunidad implicaba que todos podían disponer de todo lo que hay en esa zona del mundo y de Europa. Gildardo, comentamos. Yo veo aquí, fíjate que fue un proceso, muchos analistas lo ven como un proceso muy tormentoso, porque después de que cuando se puso a consulta este detalle de si se salían de la Unión Europea, bueno, fue muy complicado. Renunció el ministro, el que hizo Cameron, el que hizo ¿cómo se llama? La consulta. Entró una de apellidos tabasqueños, Teresa May. Ok, y bueno, finalmente el tercer John fue el que llegó a convencer para que se aceptara en el Congreso y concretar la salida de la Unión Europea. Yo aquí veo problemas
que se van a ir reflejando en los 11 meses que quedan, porque la salida Ajá. oficialmente dejan de ser de la Unión Europea, pero tienen 11 meses para ir definiendo las reglas en cada una de las diversas actividades comerciales, económicas, financieras, de movimiento de personal y de todo, que tienen que definir. Entonces, lo complicado de esto es que la Unión Europea quedan 27 estados y cada uno de esos estados tiene una peculiaridad para definir un vínculo directo con Inglaterra. Ajá. Yo veo que va a ser algo... No es fácil salirse así. No es fácil salirse. Los ingleses creen que van a tener los derechos que tenían como miembro de la Comunidad Europea, que ellos de alguna manera van a negociar esos mismos privilegios y que van a participar en el libre comercio, van a poner algunos candaditos en el movimiento de personal, porque es una de las cuestiones que ellos argumentaban. Claro. Sin embargo, hay una diversidad de asuntos pendientes que pues lo vamos a ir revisando. Por ejemplo, hay muchos de la Unión Europea viviendo en Inglaterra. O al revés. Y mucha gente inglesa viviendo en la Unión Europea. Una de las preguntas que se hacen ellos, dicen, ¿qué va a pasar con los ingleses que están en España, que están en Italia, que están en Francia? Con el pasaporte de Comunidad Económica no tenían restricciones alguna. Los 68 millones de seres que viven en Inglaterra estaban regados por toda la Comunidad Económica Europea. ¿Qué va a pasar con ellos? Ahora que usarán un pasaporte, ¿qué va a pasar? Dicen ellos. Es la primera pregunta que se hace a ellos todavía. Y por eso, por ejemplo, el caso de Escocia dice que no. Pero Boris Johnson, que es el primer ministro de Londres, que el que maneja la batuta de la Comunidad Económica, dice que no, ellos piden que se haga otro plebiscito porque quieren salirse de ahí, quieren seguir en la Comunidad Económica Europea los escoceses, y el inglés Boris Johnson dice que no. Ahí hay un problema político que se va a generar. Pero hay un problema político interno, es lógico. Eso es nada más una arista de lo complicado todo, que está el proceso, por ejemplo, del movimiento de personas y sobre todo de los que ya están viviendo tanto en la Unión Europea como en Inglaterra. Claro. O sea, ¿qué va a pasar con ellos? En automático se pierde ese libre movimiento, se va a perder. Se pierde ese privilegio de poder trabajar sin trasladarse sin restricciones en toda la restricciones. Sí. Entonces van a empezar a permisos para poder trabajar, una diversidad de requisitos, y eso de alguna manera va a complicar la presencia de Inglaterra en Europa y de la Unión Europea. Nada más ese aspecto. La otra dice, ¿qué cambiarán las relaciones comerciales de Inglaterra con la Comunidad Económica Europea? Yo digo que sí. Ya no es fácil, ni los privilegios que ustedes ya que iban a gozar de los acuerdos que había entre ellos, del libre comercio entre ellos, de las relaciones que había como un acuerdo comercial y los acuerdos comerciales que tenía la Comunidad Económica Europea con Estados Unidos o con América o con China o con otras partes del mundo, ya no incluyen a Inglaterra. No, Inglaterra está por separada. Sí. ¿Por qué? Porque no son el mismo trato que se le va a dar a Inglaterra. Por eso los escoceses, por eso los irlandeses que quieren ellos permanecer en la Unión Europea por la sencilla razón de que esos privilegios que tenían se vienen abajo y no están de acuerdo con esa parte. ¿Qué va a pasar? ¿Cambiarán las relaciones comerciales? La pregunta que se hacen ellos ahí. Bueno, finalmente creo que en estos 11 meses va a haber un proceso de negociación para definir todas las nuevas reglas. Claro, los ingleses van a querer salir beneficiados. La Unión Europea le ha marcado también una raya en el sentido de que hay alguna deuda ahí de las aportaciones al fondo solidario comunitario que se daba
los ingleses. Que no y pusieron. No, ahorita en los 11 meses tienen que seguirlo aportando, aunque ya oficialmente se salgan, tienen que seguir aportándolo hasta que formalmente queden desligados. Tienen 11 meses de transición. Entonces, lo máximo que puede pasar, si no llegan a ningún acuerdo, que los norme las reglas del y por ahí vienen las preguntas comercio internacional, de la organización. este tema, ¿te parece? Vamos al regreso. Regresamos. Continuamos. Y estamos de regreso, seguimos platicando el tema del Brexit, aquí Gildardo y yo, sobre esas ventajas que perdieron los ingleses o no. Pero aquí tenemos un teléfono en el estudio, llámenos aquí en el 353-1596. Y si nos va escuchando, sintonice Radio UJAT, la voz universitaria, y el canal 35, este canal que tiene una diversidad de programas, y yo creo que es la opción en la televisión de aquí del Estado. Pues bien, vamos platicando este tema. Gildardo decía, la otra pregunta que se hacen ellos es una que está así. Las universidades, son muchas preguntas que se hacen, pero yo me voy a dedicar a esta del programa Erasmus, donde las universidades forman parte de un programa donde hay un fondo en donde los jóvenes recurren, es como un programa que tiene la Unión Europea para apoyar la educación, para formar a los jóvenes y el deporte en Europa. Hay un presupuesto de más de 14.000 millones de euros, al cual accesan varias instituciones de educación superior de Europa y a veces del mundo entero, las que se acercan a ellos. Y la pregunta que se hacen ellos es, al dejar la Comunidad Económica Europea, ¿se va a perder esa relación con la llamada Erasmus? Y la pregunta que se hacen ellos, sí, la pierden, pero pueden accesar, al dejar de ser comunidad, como lo hacen cualquier universidad del mundo, invitada, que puede ser universidad, la propia UJAT puede participar en ese programa Erasmus, otras universidades del planeta. Así sería el trato que harían en Inglaterra, como invitada y como participar de ese programa, pero ya no sentirla como presencia o parte de ese programa y obligada a ser parte de ahí. No, ya no va a ser. Decías algo. No, sí, o sea, hay una diversidad, no hay que perder de vista que aunque los ingleses en algunas partes no se ven integrados totalmente a la Unión Europea, como es en el aspecto monetario, claro, pero sí en el resto de esas relaciones económicas, de esas actividades económicas, sí había una integración. Hay integración en aspectos educativos, como dices tú, hay integración en jurisdicciones para ejecución de aspectos normativos, de sentencia, claro, por la libertad que había, de contratos que se aplicaban de un lado a otro, como, o sea, no había tanta diferencia porque el ciudadano inglés o el ciudadano de los 28 estados que formaban la Unión Europea, pues eran lo mismo en cualquiera uno de esos donde quisieran estar ellos, ¿no? Estuvieran, ¿no? Claro. Tenían derechos, tenían privilegios, tenían obligaciones, tenían todo. Entonces, al romper, al salirse de esa parte, al salirse de eso, en el aspecto económico, ¿qué va a pasar con las empresas? Los contratos de empresas que estaban, por ejemplo, en Inglaterra, en Londres, pues era un centro financiero que tenía en la Unión Europea, encabezaba, o sea, tenía Londres ese privilegio del centro financiero. Ahora es Bélgica. Ahora, pues el resto, los 27, las negociaciones o las relaciones con las empresas y con la economía del resto de los 27 países, ese centro financiero se tendrá que diluir,
se tendrá que irse Ahora. a la Unión Europea, a algún país, va a ser Bruselas, va a ser París, Alemania, o Bonn, o va a ser en Alemania, alguno. o Francia, o donde sea, y eso le va a restar de alguna manera presencia Presencia. a los ingleses. Y Definitivamente. va a tener repercusiones de carácter económico. Imagínate si no llegasen a un acuerdo de un tratado bilateral entre la Unión, nada más en el aspecto comercial, la Unión Europea y los ingleses. Si no llegaran a ese acuerdo bilateral, tendrán que hacer comercio, pero va a ser comercio donde van a regirse aranceles De acuerdo a la OMC. de acuerdo a la Organización Mundial del Comercio. Y de alguna manera eso implica alza de costo, implica incremento de precios y implica nuevas reglas. Imagínate el avión que hacían entre ellos, ¿no? El Airbus, que ellos hacían en los motores Rolls Royce para las turbinas. Al salirse, ¿cómo se hará esa parte? ¿No? Ya ves que lo armaban en Francia, llevaban el cabuz, todo. Y los ingleses llevaban ellos los motores Rolls Royce para las turbinas. Esas son cosas que tienen que ir acordándose, ¿no? Porque no creo que se rompa esa negociación comercial para armar un avión, el avión más grande del mundo, los Airbus. Yo creo que ahí sí tienen que ir poniendo las empresas que se apoyaban o armaban ese avión. Son cosas que tienen que acordarse, no es fácil. Aunque ya no están el ir cerrando empresas, cerrando negocios o amarrando contratos para no perder, yo creo que es algo muy difícil cerrarlo de pronto, no va a ser fácil. La salida de Inglaterra va a tardar un buen ratito para ir armando y desarmando, articulando y desarticulando lo que ellos de alguna manera fueron manejando, organizando durante el tiempo que estuvieron o que fueron parte de la Unión Europea. Los ingleses fueron unos miembros muy incómodos en la Unión Europea. Además, ¿no? Entraron casi Forzados. se están saliendo. No quisieron adoptar el euro como moneda única. No, por eso, desde el punto de vista monetario no aceptaron, sentían que el euro era un fracaso, se mantuvieron al margen de la integración monetaria, pues nunca la aceptaron. No estuvieron de acuerdo con políticas, por ejemplo, de que se le diera apoyo. Casi coincide con los amigos del norte, de que las políticas de carácter social para todos los migrantes que llegaban al país, que aplicaban medidas para evitar que tuviesen accesos a esos derechos, lo veían como gastos exagerados. E innecesarios. Sí, innecesarios, y usaban el argumento de seguridad, ¿no? De que así como aquí en la frontera norte van de todo tipo de criminales supuestamente a Estados Unidos, pues allá usaban el mismo argumento, ¿no? De que cómo era posible que no hubieran control de esa migración, pero aparte llegaran a beneficiarse por los mecanismos de seguridad social que tenían. Entonces, era un gasto para gente que no lo merecía, ellos, ¿no? Según ellos, ¿sí? Nunca estuvieron de acuerdo de aportar los países mejor, los más desarrollados, aportar el fondo a la comunidad, a los menos desarrollados, ¿no? Que ese es un principio que tiene la Unión Europea. Entonces, ¿para qué nosotros vamos a darle recursos a otros países que en lugar de usarlos para nosotros, ¿no? O sea, un enfoque totalmente desligado de solidaridad. ¿Mande? De no unión. De no unión y de no ser solidarios, de no participar en un proyecto, en proyectos comunitarios y ellos pensando siempre en el predominio de la raza blanca, porque finalmente es lo que el británico, es lo que se le refleja
con esas actitudes a los ingleses. Yo creo que a partir del 2 de febrero, del 1 de febrero, por ahí, ya dejó de ser Unión Europea e Inglaterra. Y bueno, ya creo que hay preguntas muy difíciles de contestar. El caso del Estrecho de Gibraltar, el caso de las universidades que son parte de Erasmus, el caso de la situación de los ingleses entregados por toda la Unión Europea, el caso del famoso roaming que tenían gratis por los teléfonos. En fin, se hacen una serie de preguntas que a lo largo de los tiempos que va cerrándose la negociación se irán resolviendo, y yo creo que los únicos que quisieran permanecer son los escoceses y los de Irlanda. De ahí, bueno, ahí verán. Irlanda del Norte. El norte, sí. Son los que se desean permanecer, y bueno, de ahí qué va a pasar. Ya está fuera el Reino Unido, quizás a lo mejor negocien Escocia e Irlanda con los de la Unión Europea y tengan acuerdos con ellos de otra manera. Bueno, ¿no te parece? Vayamos, estamos finalizando el tercer bloque y va al cuarto. ¿Qué te parece que hablamos de la inflación en México? Este tema lo han comentado muchísimo los periodistas, los analistas, los medios de comunicación, privados y no privados, acerca de la inflación. Hay momentos en que se habla de una inflación que no llega al 3%, hay datos así muy fuertes. Por ejemplo, el Banco de México ya hace un planteamiento de la inflación del punto de vista subyacente y del punto de vista no subyacente, porque la inflación no podemos tasarla de la misma forma que sube el precio del jitomate o la carne de algún animalito, a los precios que suben el energético, como es la gasolina, como es el petróleo, como es el gas, como es la energía eléctrica, como son los productos que no tienen procesos, sino que están sujetos a los cambios que hay en el planeta, la cuestión de las lluvias o de las sequías o lo que llamamos cambio climático. Entonces, la inflación es un elemento que tenemos que comentar nosotros, porque ahora dicen que parece que se disparó un 3% y sigue siendo baja comparando con los años anteriores. ¿Qué te parece este tema, Gilardo? Mira, yo creo que en México se está dando un momento muy especial con relación al comportamiento de los precios. El año pasado, en el año 2019, se cerró una inflación de las más bajas desde, no se hace... 2 puntos tanto por ciento. Sí, pero desde hace... 2008, 2007, por ahí. Sí, sí. Entonces, bajó. Nuestra meta, nuestro objetivo era el 3%. La inflación llegó a menos del 3%. O sea, eso de alguna manera refleja la estabilidad macroeconómica, cómo está operando la economía. En enero tuvo un pequeño reapunte, bueno, porque todos sabemos que en enero hubo un ajuste a muchos servicios, a muchos artículos, por ejemplo, artículos chatarra, claro, que subieron de precio. Pero, por ejemplo, son productos que se ven del punto de vista subyacente. Platicamos regreso, ¿te parece? Okay. Regresamos. Continuamos. Bueno, y seguimos platicando este tema de la parte inflacionaria de este país, desde el enfoque que tiene el Banco de México, desde el punto de vista subyacente, que es lo que provoca el alza de precios de los bienes y servicios que utilizamos diariamente, consumo diario, y desde el enfoque no subyacente, que es la que provoca alza de precios, como es el petróleo, la gasolina, la energía eléctrica, el gas y demás. Entonces, ese punto de vista, más bien el Banco de México hace esta separación, porque la metodología que tenía de calcular la inflación en el país, el Fondo Monetario decía, oye, no puedes sumar todo esto porque son parámetros diferentes, porque los energéticos, los precios son muy volubles y la parte del consumo de bienes y servicios no es tan alta el alza de precios. Y entonces hace que la metodología de calcular la inflación tenga que enfocarse desde dos puntos de vista. Hoy hablamos de la parte subyacente, que es el precio el alza de precios de bienes y servicios que consumimos diario, y por otro lado está el alza de precios de bienes y servicios que son
de los energéticos que utilizamos nosotros en la vida diaria, que eso sí se disparan más volublemente que los otros. Entonces, dice el Banco de México, INEGI más bien dicho, según cifras, durante el primer trimestre de 2020, el índice de precios subyacentes de estos productos que usamos a diario solo subieron el 0.66%, no subieron más. Y por otro lado mencionan ellos que la parte no subyacente en este primer trimestre del año 2020 aumentaron casi el 1% en el caso de la gasolina, en el caso del gas que se mantuvo a un mismo precio, en el caso de los productos agrícolas que se destruyeron por la sequía en algunos lugares o por la lluvia excesiva en la parte de Sinaloa que produce muchos productos agrícolas. Entonces, pero hablan ellos de que hay una inflación bastante controlable porque hablan del 3.37%. No sé por qué tanto critican la inflación en el país cuando son las inflaciones que si revisamos en el mundo entero son las más controlables o las más controlables en este país. ¿Decías algo, Gildardo? Mira, yo creo que hablar de la inflación para que el público que nos está viendo, nos sigue por televisión y por radio, hay que aclarar ciertos aspectos. Claro. Primero, todos. Primero, o sea, teóricamente, o sea, una cosa es el aspecto teórico, ¿qué se debe entender por inflación? Los especialistas en esta materia nos dicen que la inflación es cuando viene una subida de precio generalizada de bienes. ¿Cómo podemos decir que hay una subida de precio generalizada? Hay una metodología para definir esa subida de precio y se conoce como el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Es un método que se usa para decir, bueno, subió los índices, los promedios que tú estabas mencionando salen de esta metodología. Claro. Esta metodología, imagínate, quincenalmente el INEGI va dando cifras, pero hacen un levantamiento mensual de 235,000 precios de productos en 46 ciudades aquí en México. Eran 40, pero la metodología para que fuera más cercana a la realidad, le aumentaron 6. ¿Sí? Entonces ya con 6 que le aumentó el INEGI, pues ya tenemos una realidad más aproximada aproximada a la realidad. A la realidad, ¿no? Entonces, le hacen seguimiento a esto, lo ponderan, sacan promedios, hacen una diversidad de cálculos y llegan a conclusiones de esto, ¿no? De cuál es el incremento mensual del precio. El precio finalmente no lo ven. La ama de casa que nos está viendo, ella ve el incremento de precios en términos absolutos. ¿Y qué significa en términos absolutos? Que si la semana pasada fueron al mercado y compraron 1 kilo de jitomates en 20 pesos y llegan la semana siguiente y en lugar de costar 15 cuesta 25, para el ama de casa ¿Subió de precio? Subió de precio 10 pesos. Ajá. No subió 0.8 o 10%. No subió un porcentaje. Para ella subió en términos absolutos, en precios, ¿sí? Y eso es lo que ve el ama de casa y lo que ve cualquier consumidor. Cuando un consumidor compra un bien o un producto, ve exactamente ese incremento de precio. Claro. Entonces, la metodología para cubrir un mundo de productos y poder decir, hubo incremento de inflación que fue del 3% o del 2.88, bueno, usan 235,000 productos y lo miden en 46 ciudades. Eso significa que hay ciudades donde no se mide.
Claro. Y hay ciudades... Quizás lo calculan en Villahermosa, que no calculan... Entra Villahermosa. Pero hay ciudades donde no se mide eso. Entonces, ahí tenemos, para que el público que nos está escuchando y viendo, hay muchos vacíos con relación al cálculo de la inflación. Claro. Y la inflación puede en el norte o en alguna entidad... Más altas que aquí. Más altas que aquí, pero ellos tasan un promedio, y si estamos altos y nos tasan un promedio... Se suma y dicen tanto, ¿no? No, sí, ya, a Claro. todo dar. Pero donde es alto nos afecta. ¿Por qué? Porque cualquier medida de nos meten política, ahí. cualquier medida de política económica, por ejemplo, cuando se incrementan los salarios, dicen los salarios, el promedio también se va a incrementar en el 5%, porque Claro. la inflación es del 4%. Pero habrá lugares donde la inflación está arriba mayor, del 4%, claro. y ahí se afectan los consumidores y se afecta a la población. Entonces, por eso cuando vemos algunos temas económicos, comentamos que se parece a una mata de chayote. Hay que buscarle la espiga, está muy complicado, se enreda, y hay que ir aclarando a dónde va el guión, a dónde se va la guía, le dicen, no. Claro. ¿Sí? Entonces, es un tema muy interesante. Y cuando nos metemos al aspecto teórico, cómo argumentan o cómo explican la inflación, hay algunas posturas que dan no sé qué cosas, ¿no? Y que están totalmente rebasadas. Por ejemplo, todavía tenemos tiempo. Uno, por ejemplo, responsable de la inflación no es el gobierno. No. ¿Quién es el empresario que le sube el precio a las cosas? No podemos decir que no. Hoy el chayote, dirías tú, costó $1 y mañana le puja 20 centavos más, 1.20. Entonces el que vende, el que produce, el que genera la producción, es quien sube de precio a los bienes y servicios. Obviamente, yo creo que el gobierno entrará en una negociación para decir control de la inflación, pero el que le sube los precios a todos los bienes y servicios es el empresario, el que produce los bienes. Hoy lo produjo, lo vende a 20 centavos, mañana le sube 22 centavos, y son los que provocan la inflación. Y también son los responsables del Producto Interno Bruto, del crecimiento del Producto Interno Bruto, son los responsables de alguna manera. Yo creo que no es el gobierno en esa parte, el gobierno regula y participa, es árbitro en todas esas cuestiones. A alguien hay que echarle la culpa, y para Sí, eso está el gobierno. Bueno, echarle la culpa al gobierno. Pues sí, no. Pero a lo que iba yo, bueno, eso que comentas tú, los comerciantes, empresarios, Son los que le suben el precio a las cosas. le suben, pero ellos tienen Justifican. teóricamente, tienen teóricos que le dicen, no, tú le subes porque teóricamente esto te va a respaldar, ¿no? La teoría del incremento de los precios por el incremento de costos, te dicen, ¿no? Esa es una teoría. Pero cuando si suben los costos, provoca inflación. sube la inflación, o sea, hay una subida de precios por incremento de costos. Y provoca inflación. Nada más que cuando suben los salarios, el argumento de los salarios lo usan como costo. Lo que yo no me explico es, hay productos que cuando tiene una vigencia, que lo compras a $1 y de pronto bajó de precio, era $1, cuesta 30 centavos. Y no entiendo, o sea, te ves ahí cómo alcanzas a ver de que si le quitaron de precio 70 centavos a ese producto, ¿cuánto es el margen de ganancia que tienen que provoca inflación y más siguen aumentando más y más porcentajes de precios? Significa que realmente el responsable de la inflación es el empresario. Pues más que etiquetar y personificar. Yo lo alcanzo a ver así. Así. Porque yo es el siento- que sube los precios de todas las cosas. Por eso, Obviamente el gobierno le sigue el juego. Yo no estoy defendiendo a los empresarios ni nada por el estilo, pero ¿Quién hay reglas. ¿Quién sube los precios? La teoría. Nada, la teoría no hay que ver nada aquí, hermano. Tiene que ver es que la realidad. teoría se sustenta en Tú dijiste muy ello. bien hace un ratito que No. las madres de familia o las señoras
se quejan de que hoy ya no es porcentaje, sino subió pero 10 la pesos teoría, más. la teoría le La da los teoría elementos. no tiene que ver nada con... Por eso, Un empresario, no hermano, un empresario. Si tú eres Un trabajador, empresario no va con partes teóricas, va a lo que le sube de por precio. eso, si yo soy el empresario y tú eres mi trabajador y me pides aumento de sueldo, Pero yo, también contempla en que- automático, no, tampoco automático es eso. o sea, yo digo, bueno, me está subiendo. Ya estás tú como los teóricos que dicen, no suban los salarios en México porque sube inflación. Y no se ha dado inflación como Te era. estoy diciendo la justificación que usan los empresarios Pero para esa subir el precio. justificación- Se justifican en sus teorías que tienen. Son Bizarras, teorías son- para justificar, justificar eso. exactamente el movimiento de esos precios. Pero esas Buscar teorías, un culpable, buscar un justificante que no tiene por sentido. esas teorías lamentablemente, Y ni se- siquiera las conocen esas teorías ellos. ¿cómo no la van a No me conocer? venga con eso, por Pues, Dios. es lo Le que sube se va- porque ya, bueno, ya a fulano ya le di 10 pesos más y le subo 10 pesos, 15 pesos ¿Cómo más. no? precio. Si, No. si tú eres asesor de ellos, ¿no? Yo no soy asesor de ellos, tú sí lo eres. ¿No eres asesor? ¿De qué, No, de no, qué no. sociedad eres? Me dice que eres asesor. Vayamos cerrando el programa porque aquí ya se acabó el programa. Inflación, Mira, Brexit, la inflación. y mira, el día de los novios y de los enamorados. Los novios. Todo va en conjunto, hermano, porque al final de cuentas es parte de la economía. Así es, y esta economía es una, te dije, es una mata de chayote, está todo enredado, todo es contradicción. Hemos concluido este programa, la verdad, al final de esto, pues qué bueno que entramos en discusión sobre, no nos ponemos de acuerdo, pero al final de cuentas lo aceptamos, como dice por ahí. Próximo martes seguimos hablando de Aprendamos Economía, ¿les parece?